vamos a ver una nueva reacción, que es la reacción de reducción-oxidación, también abreviado simplemente como redox. Las reacciones redox ponen a reaccionar un reductor y un oxidante y dan como resultado otro compuesto que en este caso yo lo llamo óxido. Pero no necesariamente es un óxido, yo simplemente digo óxido como para referirme al resultado de esto, pero no necesariamente tiene por qué tener oxígeno. Acá vamos a empezar a ver qué es un reductor. Los agentes reductores son simplemente sustancias que tienen electrones para dar. O sea, siempre van a tener una baja electronegatividad sus átomos porque no tienen que chupar electrones, porque la electronegatividad era la fuerza que hacía para agarrar electrones, sino que tiene que dar electrones. Algunos agentes reductores típicos son, por ejemplo, el sodio, metales de transición como son el hierro o el cobre, también el carbono y el hidrógeno. Son todas sustancias que tienen una electronegatividad relativamente baja. Y los agentes oxidantes son justamente lo contrario. Son sustancias que absorben electrones de un agente reductor y que tienen una electronegatividad muy alta. Acá una aclaración y es que a pesar de que se llamen oxidantes, en realidad no tienen por qué tener oxígeno. De vuelta es simplemente una cuestión de que se los llama genéricamente así, pero no tienen por qué tener oxígeno. En ejemplos típicos son obviamente el oxígeno, ¿no? Puede ser oxígeno un agente oxidante, de hecho comúnmente lo es, pero también pueden ser otras moléculas como el flúor, el cloro, moléculas con estos elementos que flúor, cloro, bromo, yodo. Ahora vamos a ver el tema de distinguir reacciones redox, que es lo más importante. Porque reacciones redox no las voy a ver en este video muy profundo porque en la prueba nada más va a tocar a lo mejor distinguir. De hecho, ni siquiera sé si nos va a tocar la prueba de eso. Em, una reacción redox, ¿por qué se caracteriza? Las reacciones redox se caracterizan porque hay un intercambio de electrones. Por eso justamente tiene que haber un agente que pueda dar electrones y un agente que pueda absorber. Entonces, en estas reacciones, al haber intercambio de electrones, pérdida o aumento de electrones, va a haber también cambios en el estado de oxidación. En las reacciones todas las reacciones que vimos, o sea, toda la reacción que vimos anterior, la de neutralización, si uno se pone a hacer en todo el proceso de ver los distintos estados de oxidación, se va a dar cuenta que el estado de oxidación del cobre y del azufre desde el principio de, de la cadena de reacciones que hicimos, desde antes que fueran óxidos, si vos vas haciendo todas las reacciones para llegar al sulfato cuproso, te vas a dar cuenta que nunca cambiaron su estado de oxidación en todo ese proceso. Siempre lo mantuvieron igual. Por eso se mantienen también las terminaciones iguales. Sin embargo, en las reacciones redox se caracterizan porque esto no pasa. Siempre cambia el estado de oxidación. En este caso tenemos una reacción, un ejemplo de reacción redox, que es uno de los más comunes, que es la oxidación de un metal. En este caso tenemos en 4 átomos de hierro, los cuales tendrían estado de oxidación más 2, creo, porque es pero supongamos que es más 2. Y después 3 moléculas de oxígeno, los cuales tienen estado de oxidación 0. Pues al reaccionar el oxígeno con el hierro, ¿qué va a suceder? Que el hierro va a pasar a tener estado de oxidación más 3 y el oxígeno va a pasar a tener estado de oxidación menos 2. Acá vimos que hubo un cambio significativo en los estados de oxidación y mientras que acá si vos sumás los estados de oxidación da más 2, acá va a dar algo neutro porque hay que tener en cuenta que a su vez depende de la cantidad de átomos porque cada átomo tiene esto. Em, por lo cual eso es lo que tenés que ver para distinguir una reacción redox y lo que caracteriza también a una reacción redox. Para una reacción de combustión necesitamos dos reactivos. Uno es un combustible y el otro es un comburente. El producto que nos va a dar, el producto digamos físico,
No importa, porque es muy variable, puede dar medio lo que sea. Lo que importa es que tras esta reacción, lo que va a suceder es que va a salir luz, luz y calor. Por lo cual va a ser exotérmica y exoluminosa. Eso es lo que realmente nos importa. No los productos físicos, sino que los productos energéticos. Ahora bien, ¿qué es un combustible y qué es un comburente? Lo primero de todo, un combustible son aquellas sustancias que se oxidan muy rápido y que liberan calor y luz. La mayor parte de los combustibles contienen alguno de estos tres elementos: carbono, hidrógeno o azufre. Y no pueden tener oxígeno, pues justamente es una reacción donde se oxida el combustible, por lo cual no tiene sentido si tiene oxígeno. Em, y una cosa que no dije, que en general la combustión necesita como catalizador alguna energía inicial. O sea, uno no pone un combustible en contacto con un reactivo y de la nada se pone a quemarse. Generalmente uno necesita primero darle calor, darle electricidad, lo que sea. Em, Después, los comburentes. Los comburentes son sustancias que pueden proveer de oxígeno al combustible. Normalmente, el comburente que usamos la mayoría de las veces es el propio oxígeno del aire, el oxígeno molecular. De hecho, es por eso que uno cuando hace fuego siempre te dicen mantener el fuego oxigenado, que si no se apaga, porque en realidad el combustible no combuste solo, sino que es una reacción química con el propio aire. Por lo cual, si no hay aire, no hay combustión. Bien, ahora por suerte era corta el tema combustión. Vamos a ver un ejemplo muy clásico de combustión. Y es que esto que es CH4, aunque no le suene de nada, en realidad es lo que nosotros llamamos gas natural. Es la molécula principal del gas natural y es el metano. El metano compone la mayoría del gas que usan los calefactores, las hornallas. Y entonces, ¿cómo es la reacción? Vos tenés metano y tenés oxígeno. Vos acá tenés dos de oxígeno, nada más que soy boludo y me olvidé de poner dos. No importa. Bueno, dos, no importa. Tenés dos moléculas de oxígeno. ¿Y qué sucede? Que normalmente si el metano y el oxígeno se tocan no van a reaccionar. Pero cuando vos le das energía calórica, generalmente, porque uno agarra y le prende con un encendedor o con un chispero, cuando le das energía térmica o calórica, genera dióxido de carbono y agua. Sí, sé que parece raro que un fuego genere agua, pero el agua que genera es directamente gaseosa, porque en la propia reacción ya la energía térmica la absorbe el agua, por lo cual directamente sale gaseosa al instante. Y por suerte sí, era corto combustión, así que vamos a seguir directamente con lo último.